Mire, en verdad es importantísimo arrepentirse, o sea, volverse a Dios. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios, empezamos de una vez a entender sus mandamientos y hacer la voluntad del Padre. Mire, dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a leer hasta el 18. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Mire, vale claro lo que dice aquí. Cuando yo estaba muy joven, alguien me hablaba de la palabra y me había enseñado que Jesús agarró esa sabiduría porque estuvo en las grandes universidades, digamos así, de los creyentes. Pero resulta que aquí la Biblia me dice que y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? O sea, lo conocían. Sabían que ni siquiera había aprendido la A, porque no había ido a la escuela. Eso es lo que me está diciendo aquí. No sé entonces qué entenderán ustedes, pero eso es lo que la palabra me está diciendo. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién era la doctrina entonces que Jesús estaba hablando? No era de él, era de alguien más. Era del que le envió, o sea, quien envió la palabra hecha carne. Jesús le respondió y dijo, el 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, mire, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque uno le pregunta a la gente que cuál es la voluntad de Dios y dice, pues portarnos bien, no ser malo con nadie y todas estas cosas. Sí, ayudan, como lo hablamos en el primer, antes de este mensaje, o sea, en el mensaje anterior. Sí ayuda, pero con el tiempo no sirve para nada. Ahora bien, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecer la palabra, debemos sujetarnos a la doctrina que Cristo trajo. O sea, los mandamientos nuevos. Porque esto es lo que la doctrina que Cristo trajo, porque fue enviada del cielo. Entonces, hacer la voluntad de Dios es conocer la doctrina. Y cuando conocemos la doctrina y nos queremos sujetar a Dios, empezamos a sujetarnos a la doctrina. Mire, voy a poner un ejemplo terrenal, no es bíblico. Quiero aclarar esto. Los partidos políticos en cada país tienen sus doctrinas, sus mandamientos y sus estatutos. Para la persona pertenecer a esos partidos políticos tiene que sujetarse a esas doctrinas que ellos han dado. ¿Ve? Si no se sujetan a la doctrina, entonces son expulsados, son echados afuera. El montón de religiones tiene doctrinas humanas.
Usted puede cargar la Biblia y hablar conforme está escrito, pero si no se sujeta a la doctrina que esa iglesia o esa secta religiosa ha formado, también es expulsado. ¿Ve? Entonces es lo mismo. Ya voy a la palabra otra vez. Estuve dando algunos conceptos terrenales. Ahora vamos otra vez a lo espiritual. La palabra. Si no nos sujetamos a la doctrina que Cristo trajo, que es el pan que descendió del cielo, la que tenemos que comer a cada momento, entonces en aquel día nos alejaremos avergonzados del Señor, pensando que vamos a ser levantados. Y resulta que Cristo levantará, y por causa de no estar en la doctrina del nuevo pacto, sino en doctrina de mandamiento de hombre, obedeciendo cosas de hombres, entonces Dios nos vomitará de la boca. Mire, cuando voy a ponerle un ejemplo bíblico, si usted no lo ha leído, y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Mire, no está hablando del que no es creyente, está hablando del que es conocedor. ¿Sí? Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no predicamos. ¿Y qué es la respuesta que él le da? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque no conocen la doctrina. No se predica conforme está escrito, ni se vive conforme está escrito. Que si yo hago las cosas, si yo predico conforme está escrito y no me sujeto, ¿de qué me sirve? ¿Ve? Estaba yo hablando con mi compañera, la que Dios me dio por compañera, y con un hijo mío, y estábamos diciendo: si a mí mi familia, yo puedo ir a visitarla cualquier día, cualquier hora, cualquier momento, puedo ir a visitarla y pasar un rato con ellos, 2, 3 días, con mis hijos o cualquiera de mi familia. Pero he decidido hace tiempo atrás no estar por el mes de diciembre con mi familia. Lo he decidido porque tenemos que, pero eso no importa, es mi familia y yo la visito y puedo estar, pero no es así. Está bien, podemos visitarla, ir a hablarle de Cristo y hablar hasta de otras cosas. Pero en el mes de diciembre he decidido no visitarlos. Y he decidido que si vienen para acá, vengan sujetos a las cosas que se hacen aquí en la casa. Cero música, cero fiesta, cero tomazón, cero de decir palabras vulgares, cero de estas cosas. Por eso no voy en diciembre para la casa de mis hijos, ¿ve? Que no son creyentes. Dios quiera que ellos alcancen a escuchar este mensaje y lo entiendan, y sepan la necesidad de alejarse de las cosas del mundo. ¿Ve? Esto es importantísimo para nuestra vida. Ahora dice el 18: el que habla por su propia cuenta habla. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahora sí me están entendiendo que no debemos hablar tanto de nosotros. ¿Ve? Porque el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca.
¿Ve? Ahora sí me están entendiendo. No hablemos nada por nuestra propia cuenta. Que sea la palabra de Dios y así no tenemos que gloria buscar. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ve? En él no hay injusticia. Porque no busca la gloria de él, busca la gloria del que le envió. O sea, Jesús vino fue a dar a conocer al que le envió. ¿Ve? La palabra vino a dar a conocer al que envió la palabra. Miren, voy a leer el 19, este ya es tocante a otra cosa. ¿Nos dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Aquí me quiero detener un instante. Me decía alguien que guarda la ley, que guarda la ley, dice. Porque yo le dije, ninguno cumple la ley. Me dice, claro que sí, claro que sí. Habemos los que cumplimos la ley. Aquí dice Jesús que ninguno cumple la ley de Moisés. Está hablando claro. No sé cómo lo entienda usted. Ni sé qué vueltas le vaya a dar. Porque es que la gente una le dice a uno hay que buscar el contexto. ¿Quién dijo que la Biblia tiene contexto? La Biblia solo habla palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, gracias a Dios porque nos tenemos que volver a Dios, o sea, arrepentirnos. Dejar de estar tanto en las cosas del mundo. Vuelvo y repito algo que lo he dicho muchas veces. Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios era espíritu y buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor Jesús nos ayude, nos siga bendiciendo. Amén.